Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, vemos seis nada más. Se fue uno. Bueno, primero vamos a establecer un poco las reglas de cómo vamos a trabajar durante este cuatrimestre. Primero por recomendación y para que tengan una buena conectividad, pueden apagar sus micrófonos y sus cámaras para que tengan mejor recepción de la señal. Bien, durante este cuatrimestre nos vamos a manejar con el aula virtual que ya ustedes han accedido a ella. Eh, en ella van a poder conseguir toda la información referente a la asignatura de análisis matemático 3. Está el programa de la asignatura, el cual pueden descargar y verlo. Luego se van a conseguir con dos herramientas que vamos a estar utilizando a lo largo de este cuatrimestre, que es el foro de actividades y el chat semanal de consultas. El foro de actividades va a estar dedicado para hacer anuncios sobre actividades y los encuentros presenciales de forma virtual. Eh, Cualquier otra duda o pregunta que tengan que hacer, lo hacen a través del chat. Antes de cada uno de estas herramientas están las normas de uso y, y consideraciones que debemos tener a la hora de acceder a dichas herramientas. Eh, Posteriormente hay un enlace a la biblioteca donde pueden consultar algunos textos que están disponibles en la biblioteca ya, y un enlace que se llama el reporte de servicios e incidencias tecnológicas para los estudiantes. Es decir, si ustedes tienen algún problema, bien sea de conectividad al aula o de algún servicio, por ejemplo el de la biblioteca o algún otro problema que tengan, sencillamente llenan ese reporte indicando cuál ha sido la incidencia y serán entonces atendidos a través de ese enlace, ¿no? Dejando su correo electrónico. La comunicación va a ser de tres formas. Una, por el foro de avisos o anuncios, el chat semanal, y la tercera es el correo electrónico. Cualquier duda que ustedes tengan la pueden hacer en el chat, y el correo electrónico lo vamos a dejar para estrictas emergencias de comunicación en caso de que se presente dicha emergencia, ¿no? Esas van a ser las formas de comunicación. Entonces estamos claros con esa primera parte. Sí, 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 sí. Ok. Adicionalmente, las clases no vamos a hablar de clases formales como ya no las vamos a tener, pero las reuniones semanales van a ser grabadas y luego van a ser publicadas en la plataforma, de tal manera que si algún estudiante por algún problema no pudo asistir a la actividad, a la reunión, eh, puede tener acceso a la información, a lo que conversamos, a las preguntas que se hicieron, a las dudas que se aclararon, puede tener acceso directamente en el enlace de la plataforma. Es decir, la, la asistencia de ustedes a este tipo de reuniones no se pide que sea obligatoria, más bien es sugerida, porque pudiera ser que en algún momento tratemos algún punto explicando algo más de manera más amplia
algo que tengan la duda, y entonces la persona que no asistió no se va a perder esa conversación, esa explicación, sino que sencillamente puede accederlo a través de un video que va a estar publicado luego del término de cada reunión semanal. Eh, Dime, José. Profesor, entonces yo quiero saber si en el chat nosotros vamos a poder comunicarnos con usted a pesar de que no sea su horario de clase. Por ejemplo, usted sabe que tenemos martes y miércoles, pero si el jueves yo necesito preguntarle algo acerca de un ejercicio o algo, yo lo puedo hacer, por ejemplo, el jueves o el viernes. Sí, el chat es exactamente para hacer las preguntas de alguna duda que tengan fuera del horario de clase. Como las clases o las reuniones semanales van a ser una vez a la semana, a pesar de que nuestro horario dice 2 veces a la semana que tenemos actividad. Bien puede ser que nos reunamos o un martes o un miércoles, dependiendo de la premura que tengamos para trabajar con el material. ¿Entendido? Entonces, las clases o las reuniones de, de conversación de la clase va a ser una vez a la semana, a excepción de aquella semana que necesitemos más tiempo y lo podamos tomar. Pero eso es lo que está estipulado, una sola vez a la semana. Y las preguntas las pueden hacer por el chat, yo las voy a contestar en el transcurso de la semana, es decir, no tiene por qué ser de forma inmediata, sino que una vez que yo lea la pregunta y tenga la respuesta, bueno, se la contesto en el mismo chat. Pero eso no quiere decir que si algún otro de los participantes tiene la respuesta de esa pregunta, eh, pueda responder. O sea, también está la posibilidad de que si algún otro estudiante sabe la respuesta de esa pregunta, lo puede contestar en el chat. De igual forma, yo contestaré y afirmaré la respuesta que ha dado alguno de los participantes. ¿Entendido? Sí. Sí. Ok, Sí. muy bien. La forma en que vamos a trabajar las unidades van a ser por lecciones que voy a ir subiendo semanalmente. Dime, Alan. Ok, profe, soy Víctor. Lo que pasa es que mi correo yo lo creé así, disculpe. Mi pregunta es, ya con la experiencia que yo he tenido con otro maestro en el chat semanal, resulta que, por ejemplo, si yo duro, no sé, 30 segundos o un minuto fuera del chat, no sé si en la misma plataforma puedo estar, pero me saca totalmente. Entonces, cuando ingreso de nuevo, ya los mensajes anteriores que ha mandado el maestro y los demás estudiantes no aparecen. Entonces, en ese caso, ¿qué se podría hacer? Como que no aparecen. Todo el chat queda visible. Cada vez que se abre un hilo, la gente debe contestar en ese hilo. Si contesta otro hilo, evidentemente su pregunta ya no va a estar, pero todo el chat siempre va a permanecer allí disponible para que ustedes lo puedan leer. No sé a qué te refieres con que te saca de la plataforma. Ok, Es o que sea, cuando el profesor dice chat, él se refiere al foro que está ahí puesto, no al chat ok, No, ya. con no, cabana. hay dos chats, hay un chat y hay un foro. El foro es para los anuncios del profesor y hay un chat de consulta semanal. O sea, hay dos cosas que están allí. Está el foro de anuncios de actividades, donde se va a informar cuáles van a ser las actividades, cuándo van a ser los encuentros, a qué hora cuál va a ser el código para acceder. Y está el chat de consulta semanal. Si leen bien en el aula, aparece primero descripción y motivación de la asignatura.
luego ese programa de la asignatura, luego aparece foro de avisos de actividades, y ahí están las normas que regulan el foro y cómo se utiliza el foro. Y luego está el chat de comunicación semanal, donde están las consideraciones y las normas para usar el chat de consulta semanal. Ok, maestro. Lo que pasa es que es un poquito distinto, ya me di cuenta. Está bien. Pero otra pregunta y excúseme. Cuando usted dice, por ejemplo, dentro de las normas del chat, usted dice que tiene que dar la respuesta anidada. ¿A qué se refiere a eso? Que debe responder en el mismo pregunta que hicieron. No abrir otra pregunta para responder. Ok, gracias. Ok. Bueno. Entonces continúo con lo respecto a entonces ahora las lecciones. Semanalmente se va a colgar o a publicar una lección, la cual ustedes deben leer, estudiar, y el día que nos vayamos a encontrar de manera, digamos que presencial, pero a la vez virtual, ese día vamos a aclarar las dudas que tengan acerca del material que está allí publicado. ¿Entendido? Es decir, no vamos a tener una clase formal porque no tenemos los medios, no tenemos el pizarrón electrónico, no tenemos nada de eso, sino que sencillamente vamos a aclarar las dudas que se hayan presentado a la hora de cuando ustedes lean el material. ¿Me explico? Sí. Ok. Sí, por eso es cuando yo te ponga los ejercicios, que hay que dar las dudas. Bueno, las dudas tienen que aparecer cuando está el material, no cuando están los ejercicios. Ok, una vez que que tenemos las actividades, que son las lecciones, hay para esta primera unidad hay tres actividades de evaluación. Una primera actividad de evaluación es un portafolio de evidencia de ejercicios prácticos, es decir, eso es lo que comúnmente ustedes conocen como una tarea de ejercicios, donde se le va a colocar una lista de ejercicios, las cuales ustedes deben resolver y entregar en una fecha que se va a estipular. Luego aparece un pruebín de desarrollo y un examen parcial. Un pruebín de 5% y un examen parcial de 20%. El pruebín va a ser un tipo cuestionario. ¿Qué me refiero con un tipo cuestionario? Que va a tener una cierta cantidad de preguntas con un valor de 5%. Estas preguntas van a ser escogidas de una base de datos de problemas y van a tener un límite de tiempo para presentar el pruebín de 50 minutos. Y el examen parcial, un tiempo máximo de 2 horas. Usted va a tener un día completo para tomar el pruebín, ¿ya? Es decir, usted puede, si el pruebín se habilita un día martes a las 8 de la mañana, usted puede tener desde las 8 de la mañana del martes hasta las 8 de la mañana del miércoles para hacer el pruebín. Con la única diferencia que usted cuando abra el pruebín solamente va a tener 50 minutos para desarrollarlo. Una vez pasados los 50 minutos, ya usted no tiene la opción de continuar realizando el pruebín. ¿Entendido? Además, como se hace de forma aleatoria de una base de datos de problemas, eso garantiza que cada uno de ustedes va a tener un pruebín o un examen distinto, con la finalidad de preservar la integridad de la evaluación, de que sea individual, y segundo, evitar el problema de que pierdan tiempo tratando de consultar a sus otros compañeros cuál fue la pregunta que le salió, cuál es la respuesta, porque cada uno va a tener un examen completamente distinto. Entonces, la recomendación es que una vez que ustedes acceden al examen o al pruebín, se dediquen a su prueba o a su examen, para así puedan sacar el mayor provecho. ¿Se entiende eso? A eso vamos a negociar esos 10 minuticos que faltan para llegar a la hora ya. ¿Cómo? Vamos a negociar esos 10 minuticos ahí para llegar a los 60 minutos del pruebín.
No, son 50 minutos el proyecto. Es lo que dura una hora de clase, 50 minutos. ¿Pero está entendido la forma en cómo se van a realizar los provines y los exámenes? Sí, Sí. 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 Todo. Sí. Ok. ¿Por qué? Explico por qué se les va a dar un día completo, 24 horas habilitado el provin o el examen. Porque no necesariamente todos van a tener conexión o van a tener servicio de electricidad al mismo momento. Entonces es allí donde ustedes deben tener la, digamos, habilidad y precisión de decidir en qué momento van a presentar el examen, sabiendo que van a tener, en ese momento van a tener el servicio de electricidad y van a tener servicio de internet. ¿Por qué? Porque si llegase a pasar de que algunos de ustedes en el momento que están presentando el examen se les va la luz, se les va el internet, si pasan del tiempo estipulado del examen, el examen se cierra. Y al cerrarse, si ya habían avanzado en un examen, no van a tener la opción de volverlo a tomar. Y segundo, si en cada caso que lo vuelvan a tomar, el examen se va a generar completamente distinto, es decir, van a perder todo el trabajo que ya hayan hecho hasta ese momento. Entonces tienen que tomar en cuenta eso a la hora de intentar tomar el examen. ¿Se entiende eso? Sí. 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 Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Solamente porque entiendo que sí es 50 minutos, una hora de clase. Pero ¿por qué si la clase tenemos tantas horas, por qué se redujo a tan pocas horas el provin? Bueno, porque el provin, el tiempo estipulado lo pongo yo, no es lo que dura la clase. Ok. Bien, entonces ¿tienen alguna pregunta al respecto de otra cosa que quieran hasta el momento hacerlo? Bueno, Profesor, dígame, entonces, los ejercicios correspondientes a la sesión que se subió ayer se van a subir hoy. el fin de semana. Ok, ok. Es decir, a partir del fin de semana se va a subir el resto del material unido con los ejercicios. Profe, una preguntita. Dime. Eh, Concerniente a lo de los temas por ejemplo, yo sé que usted entiende que son más difíciles y que a nosotros se nos van a presentar también dificultades. ¿Usted cree que por cada unidad que usted suba podría hacer por lo menos 2 o 3 videitos de los temas más difíciles, explicativos de 2 o 3 minutos que se pueden subir en la plataforma? Man, hacer videos no le voy a decir que lo voy a hacer. Porque no, primero no tengo las herramientas ni tengo el tiempo para hacer los videos. Para eso, el material que yo le subo a la plataforma va a tener diversos ejemplos, de tal manera que ustedes puedan eh, entender qué es lo que se quiere con cada uno de los conceptos que se están enunciando en el material. Y luego tienen las prácticas y las consultas para hacer las preguntas que consideren. ¿Entienden? Sí, sí, profe, gracias. Ok, está bien. Bueno, eso es con lo que refiere a toda la evaluación y la manera en cómo vamos a estar trabajando este cuatrimestre. Esta materia se llama Análisis Matemático 3 y ella abarca dos temas que son bien importantes e interesantes
en lo que respecta a las aplicaciones del análisis. La primera unidad trata acerca de aproximación de funciones a través de funciones polinomiales. La aproximación de funciones en general es un tema muy estudiado en matemáticas, y no solamente en matemáticas, sino en ingeniería, en economía, en biología y en todas las ramas de las ciencias eh, aplicadas, ya que a través de ella yo puedo eh, de alguna manera, por decirlo de esta forma, hacer más sencillo algunos problemas. Por ejemplo, en el área de ingeniería, cuando se necesita conocer una cierta área o una cierta superficie, por lo general las funciones que se utilizan son funciones que no son nada sencillas, y los cálculos por ende son complicados. O sea, la idea de utilizar aproximación de funciones es que yo pueda utilizar una función que sea más sencilla a la hora de calcular, y que me tenga la misma oportunidad para resolver el problema. Y no solamente de esa manera, sino también cuando uno estudia ecuaciones diferenciales, las soluciones a veces de las ecuaciones, de esas ecuaciones, no son funciones analíticas, sino que son funciones que dependen de otros parámetros más grandes. Entonces se hacen aproximaciones de funciones. En particular, en esta unidad de análisis matemático 3, solamente vamos a ver aproximaciones de funciones a través de funciones polinomiales. En particular, cuando ustedes vieron en análisis matemático 1 derivadas y, y aplicaciones a la derivada, el primer problema de aproximación que ustedes vieron fue la linealización de un problema, es decir, cuando ustedes establecen una relación entre la derivada de una función y la función en un punto en particular. O sea, ese problema es el que se denomina la linealización de la derivada. Es decir, se utiliza la derivada para a una función hacerla lineal en un entorno de un punto. Eso, digamos, que es la primera parte que nosotros vamos a tratar de estudiar para poder introducir así lo que se llama el concepto del polinomio de Taylor, que relaciona los coeficientes del desarrollo polinomial de una función con las derivadas de la función. Es decir, dada una función de valores reales, la idea es si esa función es de clase C a la n, que sea de clase C a la n, lo que significa es que es continuamente diferenciable hasta orden n. Entonces, si esa función es de clase C a la n, quiere decir que existe la derivada hasta orden n. Entonces, el polinomio de Taylor lo que hace es relacionar los coeficientes de un polinomio que aproxima a la función con las derivadas de la función en un cierto punto o en un entorno de un punto. Eso es lo que es el polinomio de Taylor. Pero en general, cuando uno hace aproximaciones, también tiende a cometer lo que se llama el error de aproximación. Entonces, para eso también vamos a enunciar lo que es el teorema del resto, que me permite a mí, dado una función y un polinomio de Taylor de cierto grado, supongamos de grado k, determinar el error de aproximación de esa función para un polinomio de Taylor de grado k. Es decir, yo voy a poder no solamente conseguir la expresión que aproxima a la función, sino también hallar el error o el resto de aproximar esa función en ese punto con un polinomio de ese orden. Entonces, básicamente, esta unidad se va a enfocar en resolver ese problema, o sea, estudiar ese problema de linealizar una función
y de aproximar una función a través del polinomio que se llama el polinomio de Taylor y hallar el resto de ese polinomio al hacer la aproximación con ese polinomio. ¿Más o menos se entiende lo que acabo de decir? Sí. Sí. Okay. Sí. De todas maneras, el material va a estar entonces explicando toda esa información. Hasta el momento el que subí ayer en la noche fue hablar sobre la linealización y sobre el polinomio de Taylor de una función. En este hay un ejemplo. La idea es que ustedes, de manera particular, puedan ir practicando con algunas funciones que conocen. Por ejemplo, con la función hallar las expansiones de Taylor de la función trigonométrica seno, o de la función trigonométrica coseno, o de la función exponencial, o cualquier otra función que ustedes conozcan, que deseen saber cuál es su aproximación polinomial, ¿ya? Porque son parte de las cosas que vamos a utilizar en el desarrollo de la clase. ¿Se entiende eso hasta ahora? Sí. ¿Cómo vamos a trabajar? Sí. 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 Bien. Una de las aplicaciones que vamos a estudiar de la aproximación del polinomio de Taylor es el estudio de la irracionalidad del número E. Nosotros ya sabemos desde que estamos en bachillerato que el número E es un número irracional, además que es un número trascendente, que está ligado con la función exponencial y todas esas cosas, pero nunca hemos visto una prueba de que E es un número irracional. Pues a través haciendo uso de las aproximaciones polinomiales, nosotros vamos a poder estudiar la irracionalidad del número E o su trascendentalidad. Entonces, eso básicamente es lo que cubre esta primera unidad. Una unidad bastante corta, de algún modo, digamos que es sencilla, pero que esa sencillez se puede complicar con los problemas que uno plantee. Y eso va a depender mucho del conocimiento que tengamos nosotros acerca de funciones, de expresiones algebraicas, de conocer a profundidad lo que es el proceso de derivación, las características del proceso de derivación, es decir, saber cuándo una función es diferenciable o cuándo no es diferenciable, conocer si una función es continua o no es continua. Es decir, hay varios aspectos dentro de esta teoría de aproximación que es importante recordar y reconocer de manera inmediata. ¿Por qué? Porque a la hora del cálculo, el cálculo aguanta todo. Es decir, yo puedo agarrar una función que no sea diferenciable y derivarla, y no me importa dónde es diferenciable y dónde no es diferenciable, pero resulta que cuando yo intente resolver el problema y haga la aproximación y entonces diga, bueno, pero no me dio, ¿qué pasó? Aquí me equivoqué en alguna parte. Bueno, se equivocó porque resulta que la función que usted estaba intentando diferenciar o derivar en ese entorno de ese punto no es diferenciable. Entonces yo no puedo calcular las derivadas, ¿ya? Por ejemplo, caso típico de la función 1 sobre x. Esa función no es continua en cero y sus derivadas tampoco son continuas en ceros. Es decir, que yo no podría pretender hallar una expansión del polinomio de Taylor de esa función en un entorno que contenga el cero, porque estaría cometiendo un error garrafal desde el punto de vista analítico como desde el punto de vista numérico. Entonces, tenemos que tener bien claro esos conceptos de diferenciabilidad, de continuidad, y saber en qué momento lo vamos a aplicar. Y eso no se enseña, sencillamente se hace de manera
analítica y lógica, es decir, se tiene que aplicar la lógica para poder determinar cuando eso está ocurriendo en algún problema que estamos tratando de resolver. ¿Entendido esa parte? Sí, sí, Sí. sí. Más o menos. Ok. Bueno, me gustaría entonces más bien escucharlos ahora a ustedes, a ver qué dudas o qué preguntas tienen con respecto a todo lo que he dicho hasta el momento. ¿No tienen dudas ni preguntas? Hasta el momento no. Profe, una pregunta. Dime. Usted habló de diferenciabilidad. ¿A qué se refiere con eso? Pues quizás nosotros, por ejemplo, en mi caso no había escuchado ese término. Eso se refiere a si Eh, la función es derivable, Eliezer. Exactamente, José. Bien, gracias. No conocía el término en sí. Gracias. Ok. Se dice que una función es diferenciable si la derivada en un punto o en un entorno de ese punto existe y es continua. Entonces, en ese caso se dice que la función es continuamente diferenciable. ¿Alguna otra pregunta? Hasta el momento, ¿no? Ok. Entonces, Cuando le damos fíjense lo que vamos a materia, hacer. yo pienso que hay. Dime, Profesor, cuando Maylin. nosotros veamos los ejercicios, cuando una vez ahí Cuando, empecemos. por ejemplo, yo analice el material, ¿verdad? Cuando yo tome mis notas del material y todo eso, y no entienda algo, entonces ahí es que van a surgir mis dudas. Claro, eso estamos claros en eso. Dime, José. Sí, porque lo que usted dijo ahora lo entendí. Sí, profe, que cuando veamos los ejercicios, ahí es que empiezan a surgir las dudas. Pero como te dije, las dudas no pueden surgir con los ejercicios, las dudas tienen que surgir en la teoría. Porque si tú no tienes claro la teoría, no vas a tener claro los ejercicios. Primero debemos estudiar la teoría para después hacer los ejercicios. No esperar a ver los ejercicios para poder estudiar la teoría. Primero se estudia la teoría y luego que ya entendemos la teoría, vamos a estudiar, a tratar de hacer los ejercicios. Pero bueno, como recomendación le digo a ustedes, primero estudien la teoría, luego que estudien toda la teoría, intenten hacer los ejercicios. Pero primero hay que tener claro todos los términos que están involucrados en la teoría. Bueno, entonces vamos a hacer algo, nos vemos el próximo martes. El próximo martes van a tener esta lección y lo que completa a la unidad número 1, posiblemente. Es decir, van a tener todo el material disponible en la unidad número 1 para el próximo martes. Y el fin de semana voy a colocar disponible la tarea de esta unidad para que ya puedan ir resolviendo los ejercicios. Y entonces el martes nos vemos para aclarar dudas que tengan acerca del material. Y el martes fijamos la próxima reunión entonces. Si Maestro, quiere hacer una pregunta, dime, maestro, Wilson. cuando usted envíe los ejercicios el fin de semana, ¿serán entregables para el martes? Si usted lo quiere entregar al martes, lo puede entregar al martes. Ok. De todas maneras, una vez que yo habilite la tarea en la plataforma, allí van a estar las fechas de entregas y las fechas límites de entrega.
Entonces van a saber hasta qué día los pueden entregar y cuáles van a ser las condiciones para la entrega. Bueno, si no tienen otra pregunta ni tienen otra duda, pues nos podemos retirar y nos vemos entonces el martes para aclarar las dudas que tengan. Gracias, profesor. Ok. Bien, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias, Bueno, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Gracias.